Gálatas 3, verso 15 al 29 es una parte donde estábamos hablando en los domingos anteriores de que lo que estaba ocurriendo era que había esta iglesia de los Gálatas o en la área de Galacia donde habían diferentes iglesias y en estas iglesias se habían introducido o estaban llegando personas que llamamos judaizantes, que eran personas que querían como imponer o hacer que estos creyentes, estos cristianos, no solamente pusieran su fe en Jesús, sino que también ellos comenzaran a practicar lo que la ley de Moisés pedía. Entonces ellos pensaban y ellos enseñaban de que no solamente a través de la fe en Jesús uno obtenía la salvación, sino que también a través de guardar la ley, eso podía significar quizás la circuncisión, guardar ciertos días especiales y todo lo que la ley de Moisés pues enseñaba. Y Pablo, en una defensa bastante fuerte de la gracia y del evangelio a través de la fe en Jesús, él empieza a exponer realmente que ese no es el evangelio. El evangelio no se puede mezclar la ley más la gracia, simplemente es la gracia y es la fe en Jesús. Y él ha dado una serie de argumentos que él ha venido como que explicándonos y hemos visto los primeros 5 versos del capítulo 3, él hablaba de cómo la gracia de Dios se había manifestado en los creyentes de Galacia. Y decían y Pablo les decía, mira, todo lo que Dios ha hecho en ustedes, recibir al Espíritu Santo no tenía nada que ver con la ley, simplemente es por gracia y Dios les dio el Espíritu Santo a ustedes, solamente no por la ley, sino por la gracia de Dios. Después de los versos 6 al verso 14 o 15, Pablo hablaba de la historia de... ¿Quién vimos el domingo pasado? ¿Quién era el personaje? Ya a todos se les olvidó. Abraham. La historia de Abraham. Abraham era el hombre con el cual Dios hizo este pacto en el Antiguo Testamento, a través del cual él demostraba que realmente la justificación o la manera en que éramos hallados justos delante de los ojos de Dios no era a través de una ley, sino a través de la simple fe en Jesús. Y hoy, desde los versos 15 al 29, Pablo va a hablar un poco de lo que algunos como comentaristas dicen como el argumento lógico. O sea, Pablo los quiere hacer razonar y quiere apelar a la lógica para que ellos puedan entender realmente que la gracia realmente es diferente a la ley, pero que en cierta manera se complementan la una a la otra. Entonces, el plan de Dios es ¿cuál? El plan de Dios era salvar a la humanidad. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque la pregunta y lo de fondo es, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Eso es lo central. ¿Cómo el hombre puede venir a Dios? ¿A través de algo que el hombre puede hacer? ¿O a través de la fe en Jesús? Pablo decía, y su conclusión es que ningún hombre va a poder ser justificado delante de Dios a través de ninguna obra de la ley. Entonces, Pablo dice, es mediante la fe en Jesús. Ahora, vamos a leer desde el verso 15 en adelante, del 15 al 18, para ir como estudiando lo que esto nos dice aquí Pablo, y Dios usando Pablo, ¿no? Dice, verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice, verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y fíjate en el verso 15, Pablo dice, hablo en términos humanos y habla de un pacto, habla de un testamento, de un contrato que uno hace. Y está hablando como de situaciones que ocurren en el día a día de una persona. Dice, ponte tú, o sea, tú quieres dejar tu testamento, quieres dejar establecida tu voluntad por si algún día te mueres, no, algún día sí te vas a morir, pero para que no hayan problemas, para que una vez que tú ya no estás, tu voluntad quede bien establecida lo que quieres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a una notaría y dejamos bien establecido en nuestro testamento lo que queremos hacer. Y una vez que ese documento oficial es ratificado, ya no se puede cambiar.
Y Pablo está hablando así como que, pues eso dice en términos humanos, un contrato una vez ratificado, un pacto, un testamento una vez ratificado, ya no puede ser modificado al menos que las dos partes estén de acuerdo en ello. Entonces, es lógico, ¿no? O sea, si tú haces un contrato o algo, pues si alguien te lo cambia o de la otra parte te lo cambian, tú dices, o sea, eso no es válido porque yo no estuve de acuerdo en que cambiaran ese contrato. Me recuerdo antes, hace como 5 años atrás, andábamos buscando un lugar donde movernos. Y me recuerdo que habíamos dado con un lugar que aparentemente era bastante bueno. Y el dueño de ese lugar nos mandaba los contratos como para ver si estábamos de acuerdo. Y decíamos, sí, estamos de acuerdo en esto, pero ¿sabes qué? En esto no. Entonces, a ver cómo lo podemos arreglar, ¿no? Y lo modificaba y nos mandaba el contrato y veíamos la parte que no estábamos de acuerdo modificada, pero él modificaba otras cosas. Entonces estuvimos así como 6 veces, finalmente no llegamos a un acuerdo, no era de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a firmar un contrato o vas a firmar un documento legal, realmente tienes que estar de acuerdo en lo que ahí se está expresando, en una voluntad que se está fijando ahí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, realmente algo estipulado, algo ratificado, no puede cambiarse así nada más porque uno quiere. ¿Y cuál es lo que el pacto que aquí está hablando Pablo? Es que Dios estableció su voluntad en un pacto que hizo con un hombre llamado Abraham. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Esta iglesia, estos creyentes que decíamos que estaban en Galacia, estos hombres judaizantes, lo que estaban básicamente diciendo era que la ley de Moisés que había venido 430 años después había modificado o había cambiado o había invalidado el pacto que Dios hizo con Abraham 400 años atrás. Y Pablo va a mostrarnos de que realmente no es así. Ahora, fíjate ahí en el verso 18 de Gálatas 3, dice, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, aquí Pablo empieza a hablar de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Qué promesas les dio Dios a Abraham? En Génesis 12, no vayas ahí, pero en Génesis 12 vemos que Dios le prometió a Abraham una tierra grande y una nación grande. Esa fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham. Una tierra grande y un nombre grande. Y ves que hoy en día el Islam, o sea, los musulmanes veneran y honran a Abraham. Vemos que los judíos obviamente veneran y honran a Abraham, y los cristianos, que son, podríamos decir, 3 sistemas de fe totalmente diferentes. Y todos ven a Abraham con un nombre al cual ellos honran, ¿no? Y Dios cumplió su promesa, hizo el nombre de Abraham muy grande y una tierra muy, muy grande. Ves que la nación de Israel hoy, el pedazo como que de tierra es tan pequeño, es como el 10% de lo que realmente Dios les prometió. Realmente la extensión de tierra era mucho más grande y es mucho más grande de lo que es hoy en día. ¿Qué otra promesa le dio Dios a Abraham? Le dijo Dios que a través de él las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de Abraham. Que también Dios le prometió a Abraham una alegría grande. ¿Cuál fue la alegría grande de Abraham? Ser papá. Acuérdate, era un hombre ya de casi 100 años y recién ahí pudo tener un hijo. ¿Ves? Dios le había prometido, pero le dio una gran alegría a Abraham, ser papá. El poder experimentar, tener una descendencia propia. ¿Y qué otra promesa Dios le hace? Tener una descendencia grande. No solamente fue un hijo, pero a través de ese hijo tuvo otro hijo y ese otro hijo tuvo muchos hijos. Y ves que su descendencia de Abraham fue muy, muy grande. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice, a ver, sal afuera y trata de contar las estrellas, Génesis 15? Él dice, a ver si eres capaz de contarlas. Así va a ser tu descendencia. Entonces Dios les hizo muchas promesas a Abraham. Pero ¿sabes que Abraham está conectado con nosotros? Dice, eso es lo que hemos estado viendo. Que nosotros, si somos de la fe, somos como descendientes de Abraham. ¿Cuáles son las promesas ahora que tú y yo estamos involucrados? Dios no nos prometió a nosotros darnos un pedazo de tierra grande. Tampoco Dios nos ha prometido darnos una descendencia grande o un nombre grande. Pero la bendición de Abraham a nosotros y la bendición que es más importante es que está relacionado con que a través de Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas. Ahí estamos nosotros involucrados, pero que a través de Abraham iba a venir una salvación grande.
Una gran salvación iba a venir a través de Abraham. Y habla de esta simiente, de esta descendencia. Y cada vez que leas aquí la palabra simiente, está hablando, y aquí Pablo nos da la interpretación. ¿Quién es la simiente? Es Jesús. Jesús es la simiente de la promesa. Abraham fue bendecido con todas estas cosas, cosas materiales, cosas de nombre, pero todas las naciones podemos ser bendecidos a través de esa simiente, a través de Jesús. Y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve tu vida, cuando Dios ve nuestra vida, la bendición más grande que Él ve que tú necesitas se llama Jesús. Eso es. Cuando Dios ve tu vida, Él ve que la mayor bendición que tú y yo necesitamos se llama Jesús. Nosotros pensamos que la mayor bendición que Dios tiene que darnos son otras cosas. Pueden ser cosas materiales, o sea, cualquier asunto, podemos ponerle el nombre que queramos. Y sí, Dios también nos bendice con esas cosas. Pero a la hora de decir, Dios, yo quiero bendecir a la humanidad y quiero darle la mayor bendición, esa mayor bendición que Dios nos dio se llama Jesús. Esa es la bendición que Dios quiere darte. No sé si tú la tienes. No sé si has experimentado recibir esa bendición de que Jesús fue la persona que el Padre envió para reconciliarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. A lo mejor te sientes demasiado sucio por algo que has hecho. A lo mejor cosas has hecho en el pasado y nomás te sientes así como sucio. Jesús es la mayor bendición que tú necesitas. A lo mejor te sientes así como que no amado, como que despreciado, como que realmente en la vida te han lastimado y se han aprovechado de ti. Jesús es la mayor bendición que tú necesitas. Jesús es la mayor bendición que necesitamos. A lo mejor has fallado, y sí, no a lo mejor, seguramente tú y yo hemos fallado. Hemos pecado, hemos hecho cosas que no debíamos de hacer y lo sabemos. Jesús es la mayor bendición que tú necesitas. Jesús nunca quiere estar fuera de tu vida. Jesús no quiere estar fuera y no quiere faltar en tu vida. Esa es la bendición que Dios nos promete. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta, es la solución. Y Jesús no es no está en campaña política, ¿ok? Ahora que estamos en campaña política, no viene así como que, a ver, vota por mí y yo te voy a dar todo esto. Pero Jesús es realmente quien tú y yo necesitamos. ¿Ves? Jesús arregla y va a arreglar y arregló nuestro pasado, nuestro estatus delante de Dios, que estábamos separados. Pero Jesús no solamente arregla y resuelve nuestro pasado, nos da una nueva vida hacia el futuro. La verdad, eso es lo que el mundo necesita. El mundo está cansado, la gente está cansada a lo mejor de sus vidas y anda buscando cosas para hacer, para como que comenzar o tener un nuevo comienzo. Un nuevo inicio, ya lo eché a perder, ya hice esto, a lo mejor mi familia es un relajo, mi matrimonio es un relajo, mi trabajo es un relajo y quiero comenzar de nuevo. Y nomás le intenta y la gente se sigue sintiendo igual. Jesús es el nuevo inicio que tú necesitas. Jesús es la nueva vida que el Padre nos quiso dar a través de la fe en Él. Ahora, fíjate lo que dice ahí en Gálatas 3. Dice, fíjate el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice. La ley que vino 430 años después no la abroga. Dios hizo una promesa. Dios ratificó un pacto. Y por eso Pablo usa el ejemplo de, a ver, humanamente y terrenalmente, cuando tú vas a una notaría, tú firmas algo, ya, esa es tu voluntad. Dice, si nosotros, que somos pecadores y como que somos así como somos, ¿no? Si tú y yo somos así y como que estamos y vamos a cumplir un pacto, ¿cuánto más Dios que no es como nosotros? ¿Cuánto más Dios que hace una promesa y que no es como tú y yo que podemos como que echarnos para atrás y cambiar y no ser fieles a las promesas que hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas? Sí, varios, no todos, seguramente. Si te casaste, hiciste una promesa cuando te casaste. Si fuiste a trabajar, hiciste una promesa ahí.
Si compraste algo a crédito, hiciste una promesa de que vas a pagar cada mes. Todos hacemos promesas, ¿ves? Nos comprometemos a algo. Pero, dice, si nosotros sabemos que es importante guardar y cumplir lo que hemos prometido, ¿cuánto más Dios? No va a cambiar algo que Él ratificó, que tiene una validez legal, que Él no va a invalidar lo que Él prometió. La palabra promesa en esta porción aparece 8 veces. Ese es el énfasis de este texto. La promesa de Dios, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Él ratificó esto. ¿Y sabes qué? ¿Cuál era la idea de los judaizantes? Es que la ley de Moisés invalidó eso ya no funciona, eso ya no es importante. Y Pablo le está diciendo no. Lo que Dios le prometió a Abraham sigue vigente. De hecho, lo de Abraham y la promesa que Dios le hizo a Abraham es superior porque tiene 430 años mayor tiempo. ¿Ves? La ley de Moisés es inferior porque llegó 400 años o 430 años más tarde. Entonces, dice, no lo puede invalidar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia sus promesas. No va a cambiar lo que Él prometió. Ahora, ¿cuál fue la promesa y cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Es tan interesante. Mira, vamos a Génesis 15. Génesis 15. Ahí puedes leer todo el capítulo después en tu casa, pero vamos a leer Génesis 15, del verso 15 en adelante. Está la promesa que Dios le hace, mira, ve las estrellas y todo esto, y dice que Abraham le creyó. Fíjate el verso 6 mejor, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham le creyó a la promesa de Dios, nada más que eso. Le creyó a la promesa de Dios. Fíjate el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Imagínate, pobre Abraham, así como que estaban los animales, y venían los pájaros, váyanse, ¿no? Como que cansado. Dice que las ahuyentaba. Dice, fíjate el verso 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Claro, estuvo todo el día espantando pájaros, ¿no? Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le está diciendo de los 400 años en Egipto. Dios ya lo sabe. Van a estar 400 años ahí en Egipto, dice verso 14, dice, mas también, dice, a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, dice, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y fíjate el 18, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Dices, ¿qué es todo esto de sacrificar animales y ponerlos ahí, todo este asunto? Esa es la manera en que en los tiempos de Abraham se firmaba un contrato. ¿Cómo se firmaban los contratos? Si tú llegabas a un acuerdo con otra persona, tú sacrificabas animales, los ponías un lado al otro, te tomabas de la mano y pasabas por el medio. Y eso era, ok, estamos de acuerdo, vamos a cumplir lo que nos estamos prometiendo. Era una firma de contrato lo que estaba ocurriendo acá. Es un pacto. Ahora, lo interesante de este pacto es que ¿quién lo firmó? ¿Quién es el que pasa entre el medio? Dios. ¿Abraham pasa por el medio? No. Abraham, de hecho, se está quedando dormido. Imagínate, o sea, por un lado, de este lado está Dios, ¿no? Y vamos a firmar, estamos en la notaría con Dios. Por este lado está el que va, la otra parte que va a hacer el pacto, y el de acá se está quedando dormido. Y así somos nosotros. O sea, como que Dios va a hacer algo grande y nosotros estamos...
Durmiendo. Pero que Dios pasa. ¿Y sabes qué? Esto es importante. Este pacto es una promesa que Dios hizo y un pacto que Dios hizo con Abraham. La promesa es la promesa de Dios a Abraham. Aquí no ves en ninguna parte que Abraham hace una promesa de vuelta. Abraham no hace ninguna promesa. Simplemente Dios le promete algo a Abraham. ¿Y sabes qué? Eso es. Este pacto, esta promesa es unilateral de parte de Dios para con Abraham. Abraham no hace absolutamente nada. Y es tan importante eso. Y dice Pablo, volviendo ahí a Gálatas, ese pacto, esa promesa sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Dios va a honrar su palabra, va a honrar lo que Él le prometió. ¿Y qué es la bendición que Abraham tuvo? Tuvo muchas, pero ¿cuál es la que tiene que ver con nosotros? La más importante es que Abraham fue hallado justo delante de Dios por su fe, por confiar en lo que Dios le había prometido. Y eso es tan importante que lo entendamos. Porque Pablo aquí dice en Gálatas, a ver, lo que Dios, la herencia que Abraham recibió, ¿lo recibió por la promesa que Dios le dio o por cumplir la ley? ¿Por qué lo recibió? Por creer con fe nada más. Porque no fue por el desempeño de Abraham, no es porque Abraham dijo, yo voy a hacer esto y voy a hacer de mi parte, no. Porque el que firma el contrato, el que pasa en medio, es solamente Dios. Abraham simplemente recibió esa promesa de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo Dios se quiere relacionar con nosotros? ¿Cómo se relacionó con Abraham? ¿A través del desempeño de Abraham o a través del creer de Abraham? A través del creer de Abraham. ¿Ves? Porque solo Dios pasó, solo Dios puso su firma en ese contrato. Entonces, ¿quién puede modificar ese contrato? ¿Quién lo puede modificar si Abraham no firmó? Solo Dios, exactamente. Solo Dios puede modificar el contrato. Solo Dios puede modificar el pacto. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los judaizantes? Querían modificar el contrato. Querían modificar la manera en que ellos se querían relacionar con Dios. ¿Cómo se querían relacionar con Dios? A través de una ley de Moisés. De esa manera querían hacerlo. Entonces, si alguien viene y te dice, y tú firmaste un contrato en la notaría y te dice, no, pues yo no estoy de acuerdo. O sea, puedes no estar de acuerdo, pero ¿quién tiene la firma aquí? ¿Tú? Pues no. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes son estos religiosos judaizantes para establecer la manera en que el hombre se puede acercar a Dios? Nosotros no podemos definir eso. No podemos definir la manera en que nos podemos acercar a Dios. Dios define los términos y las condiciones. Él puso su firma. Él firmó este pacto. Entonces, la pregunta que viene después es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta del millón. Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Fíjate, verso 19. Entonces, dice, ¿para qué sirve la ley? Porque esa es la pregunta que le iban a hacer a Pablo. Entonces, si la ley es inferior al pacto de Dios con Abraham, ¿para qué sirve la ley? Fíjate, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces la pregunta lógica es, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? ¿Cuál es el propósito? Y dice la palabra fue añadida. La idea es poner a un lado, es como un anexo. Dios puso un anexo en esto. Lo puso a un lado, al lado de este pacto, de esta promesa. Lo puso a un lado. Y dice, lo puso a causa de las transgresiones. Transgredir es cometer una infracción, es ir más allá de lo que tenemos que ir, de los límites que han sido establecidos para nosotros. Eso es una transgresión. Y tú y yo transgredimos la ley de Dios porque somos pecadores. Y porque el pecado, tenemos una naturaleza caída, y esa naturaleza caída nos hace pecar, y al pecar transgredimos la ley de Dios. Eso es una transgresión. Dice Pablo que la ley fue puesta y añadida por nuestras transgresiones. Ahora, acompáñame rapidito a Romanos 3. Así bien rápido a leer Romanos 3, verso 20. Romanos 3:20.
Fíjate, dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué dice ahí? Es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Ahí está. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Avanza un poquito adelante de Romanos capítulo 7, Romanos 7, verso 7. Romanos 7:7 dice Pablo también, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? No, dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo está diciendo que la ley lo que hace es, no vino a solucionar el problema. La ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, vino simplemente a mostrar el problema, a mostrar el problema, a mostrar la realidad. Es como, somos buenos para correr y para meterle velocidad a nuestro carro, a lo mejor. Yo soy a veces muy rápido para manejar y no soy prudente. Y veo la señal de máxima velocidad 60 kilómetros. Y nada más lo que está haciendo esa señal es mostrarme que yo voy más rápido de lo que debo. Nada más. Simplemente está mostrando que yo estoy yendo más allá de lo que está permitido. Es simplemente revelando algo. ¿Revelando qué? Que me gusta correr a toda velocidad. Eso es lo que está revelando, esa señal de no más de 60 kilómetros. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el propósito de la ley, y esto es muy claro que lo entendamos, el propósito de la ley es simplemente mostrarnos nuestra condición. Mostrarnos nuestra condición. Y yo traje aquí un par de cosas que voy a usar como ejemplo. ¿Qué es esto? No soy vanidoso. Es un espejo. Ahora, ¿cuál es la función y el propósito del espejo? Reflejarme, exactamente, mostrarme. O sea, yo agarro el espejo y me veo. ¿Y qué es lo que hace el espejo? El espejo es, no le digo espejito, espejito, no. Yo veo y me muestra, ¿qué es lo que me muestra? ¿Quién soy? Me muestra cómo me veo. Y ese es el propósito de la ley. La ley es como un espejo, que lo único que hace es, nos ponemos delante de ella y nos muestra quiénes somos. Nos muestra quiénes somos. Ahora, si yo digo, no hombre, necesito lavarme los ojos, necesito peinarme. Ahora, ¿qué pasa si yo agarrara el espejo o ya tengo arrugas y digo, y empiezo a hacer así? O empiezo, ¿me va a ayudar eso? No. ¿Por qué? ¿Porque el espejo fue para arreglar el problema o para mostrarlo? Para mostrarlo. Y esa es la ley. La ley no fue dada para arreglar el problema. La ley fue dada para mostrar el problema. ¿Ves? Y esa es la ley de Moisés, esa es la ley de Dios. Simplemente es un espejo que ponemos para mirarnos y para revelar lo que hay en nuestra vida. Ahora, otro ejemplo. Este termómetro es valioso, aunque ya no sirve mucho, lo tengo de cuando Matías nació. Es un termómetro. Ahora, ¿qué hace un termómetro? ¿Toma qué? La temperatura, exactamente. Entonces, el termómetro lo que hace cuando un niño o cuando una persona está enferma es que es revelar la temperatura que tiene. Es revelar la temperatura, es saber qué temperatura tiene la persona o el niño o quien sea. Y esto también es la ley. La ley de Dios solamente revela algo. Yo si me pongo esto acá abajo y voy a esperar un par de segundos y me va a dar mi temperatura corporal. Pero ¿qué pasa? Digo, uy, tengo calentura o tengo fiebre y me lo pongo acá. A ver si me baja la temperatura. ¿Me la va a bajar? No, ¿por qué? Porque no fue creado para bajar la temperatura. Solo fue creado para revelar la temperatura. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El propósito de la ley de Dios, el propósito de la ley de Moisés, es simplemente revelar algo en nosotros. Es mostrarnos nuestra realidad. ¿Qué pasa si yo agarrara y dijera, ay, qué mala onda el termómetro, me está diciendo que tengo 39, qué ofensivo está haciendo conmigo? Está lastimando mi autoestima.
Dices, ¿qué onda con eso? Y sabes que eso es lo que hace la ley. La ley de Moisés dice, somos pecadores. Pero cuando escuchamos eso de la ley decimos, me siento ofendido, es que yo no soy eso. Y me están lastimando mi autoestima. Y ¿sabes qué? Es tan grave el no aceptar el veredicto de esto. Porque si yo no sé que tengo enfermedad, si yo no acepto el veredicto del termómetro, yo no voy a usar el antibiótico que necesito para sanarme. Si yo no acepto el veredicto del espejo, yo no voy a usar agua, jabón ni peineta. Entonces yo tengo que creerlo a lo que me están mostrando. Y eso es la ley de Moisés. Simplemente nos está mostrando, eso es lo que dice Pablo, fue puesto por nuestras transgresiones. O sea, Pablo dice, si la ley no hubiese dicho no codiciarás, yo no hubiese tenido la menor idea de que codiciar era malo. La ley no puso el pecado en mí, la ley simplemente me mostró el pecado que hay en mí. Así, paz, ahí está, eso es quien tú eres, Pablo, codicioso. Eso es lo que somos. Pero si nosotros no queremos aceptar el veredicto, ¿cómo vamos a aceptar la solución? ¿Cómo vamos a poder valorar la solución que Dios nos da si vas y tienes así una enfermedad terminal y te dicen, ¿sabes qué? Si no haces nada o si no pasa nada, te vas a morir. Y dices, no, yo estoy bien, yo voy a seguir por mi vida así. O sea, ¿quién te puede ayudar si no aceptas el veredicto, el diagnóstico? Y eso es lo que hacía la ley, mostraba el diagnóstico. Y dice Pablo, ¿sabes qué? Esa ley era temporal, eso es importante. Dice que Dios la dio a causa de las transgresiones, pero hasta que viniera Jesús, dice. Entonces la ley es inferior al pacto de Dios con Abraham porque es simplemente temporal. Desde Moisés hasta que viniera la simiente que es Jesús. Tiene un tiempo limitado. También la ley es inferior porque dice, la ley necesitaba un mediador. ¿Cómo se relacionaba Dios con el pueblo de Israel? ¿A través de quién? De Moisés. Moisés era el mediador. ¿Cómo hizo el pacto Dios con Abraham? ¿Había un mediador? No había ninguno. Era directo. Dios y Abraham. Entonces la ley es inferior por eso, porque no solamente llegó más tarde, también necesitaban un mediador que estuviera ahí entre medio. Ahora, fíjate el verso 21 al 26. Luego dice, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo otro que dice Pablo es que la ley, dice, no es opuesta a la promesa. A veces podemos decir entonces, si la ley es así inferior, se opone a la promesa de Dios, y no se oponen, se complementan. Se complementan. O sea, otra vez el asunto del espejo. O sea, el espejo, podemos decir, ¿se opone al jabón? ¿O al agua? ¿O a la peineta? Pues no. Porque realmente es un complemento, lo usamos para usar otra cosa. Entonces, aquí Pablo dice, la ley no se opone a la promesa. De hecho, es útil para aprovechar la promesa. Y ¿sabes qué? Es tan importante esto que si no entendemos, si no aceptamos como la gravedad del diagnóstico, no vamos a aceptar o no vamos a valorar lo asombroso de la cura. ¿Ves? O sea, tú le dices a una persona, ¿por qué necesitas a Jesús? O, ¿sabes qué? Tú necesitas a Jesús. Una persona te va a decir, ¿por qué necesito a Jesús? Yo estoy bien sin Jesús. ¿Por qué necesitaría de Jesús en mi vida? Entonces, si tú muestras el diagnóstico y dices, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, esto es lo que la ley de Dios dice. Esto es lo que la ley muestra de que somos, y estas son las consecuencias de vivir una vida así. Entonces, cuando tú ya ves el diagnóstico, vas a decir, entonces, ¿dónde está la solución? ¿Cómo puedo arreglar eso? Y es ahí donde entra Jesús. Entonces,
dice que la Escritura encerró todo bajo pecado. Lo encerró todo bajo pecado. La ley de Moisés coopera con la promesa, porque nos lleva a Jesús, nos muestra nuestra realidad. El termómetro me revela que yo necesito un antibiótico, que yo necesito ir con el doctor. El espejo me revela que necesito hacer algo respecto a cómo me estoy viendo. Revelan cosas y nos impulsan hacia la solución. Y ese es el propósito de la ley. Ahora, lo más asombroso y quizás de las cosas más amorosas que la Biblia nos puede decir, ¿sabes qué es? Es que somos pecadores. Dices, no, ¿cómo? Eso me va a ofender. Eso me va a lastimar. No. Porque ese diagnóstico de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes. Esta es la realidad de tu vida. Estás enfermo terminal. Y si no haces algo al respecto, no va a haber posibilidad de cambiarlo. La Biblia dice, somos pecadores, estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos venir a Dios, pero Dios nos ofrece una solución a través de Jesús. Si no aceptamos el diagnóstico y la gravedad del diagnóstico, no vamos a poder valorar la solución. No vamos a poder valorar la provisión que Dios nos ha dado. Entonces, cuando la Biblia nos dice, somos pecadores, y todos lo somos, nos está haciendo un favor, porque está haciendo ese espejo. Tú no le dices al espejo, qué mala onda eres en la mañana por mostrarme eso. Voy a empezar mal el día por tu culpa. No, tú dices, no, voy a hacer algo. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu condición? ¿Qué vas a hacer qué voy a hacer yo con mi condición de pecador? Y ahí donde dices, a ver, ¿quién me puede ayudar? Jesús. Jesús me puede ayudar. Dice aquí en esta sección Pablo que la ley fue nuestro ayo. Esa palabra a lo mejor, no sé si la has escuchado antes, pero un ayo es como un tutor. Un ayo era un tutor. Los oyentes de Pablo, los cristianos en Galacia, entienden muy bien el ejemplo y la ilustración que Pablo les está dando. Un ayo era un tutor que los romanos y los griegos tenían, generalmente eran esclavos educados. En el tiempo de las epístolas y en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, había muchos esclavos que tenían profesiones o habían estudiado en la universidad. Probablemente algunos creen que Lucas, el que escribió el Evangelio, a lo mejor en algún tiempo fue un esclavo o que un señor le pagó su carrera. Y era muy normal que hubieran personas esclavas que eran muy inteligentes. Entonces, ¿qué era lo que hacían los señores en las casas? Ellos le daban esta autoridad a este tutor que vivía en su casa. ¿Para qué? Para encargarse de sus hijos. Entonces, desde el momento en que el hijo crecía y ya se separaba un poquito de la mamá, ya no le daba pecho, ya podía hacer su vida independiente de mamá, el tutor o el ayo venía y se hacía responsable del niño. Lo llevaba a la escuela, lo esperaba en la escuela, salía de la escuela, lo traía a la casa, repasaba las tareas, le hacía todo. Incluso los tutores, o la palabra que usa Pablo aquí, ayo, es pedagogos, de donde viene la palabra pedagogía. Que ellos se encargaban incluso de tenían la autoridad en algunos casos de disciplinar a los hijos, de corregirlos. Y cuando el niño ya crecía y estaba listo, ya pues era responsabilidad y ya dejaba al tutor a un lado y ya se desarrollaba su vida como un hombre y un adulto normal. Y Pablo está diciendo eso, de que la ley fue como un tutor, que fue bueno, ¿ves? Que fue bueno. A veces cuando somos pequeños necesitamos mano firme. ¿A poco no? O sea, a veces si no tenemos mano firme, a veces con los niños se salen del control, ¿ves? Y a veces, a lo mejor, incluso en tu escuela o cuando estabas estudiando, yo me acuerdo mucho de esos maestros que eran bien estrictos y bien duros. Incluso había maestros que me lanzaban, ¿cómo se llaman los gises? ¡Tas! Por la oreja. Y en ese momento los odiaba. Pero ahora que soy adulto y los veo, doy gracias a Dios por ellos, ¿ves? Ya crecí, ya maduré. En esa época en mi vida necesitaba gente así en mi vida, gente que fuese estricta conmigo, que realmente no me diera chance, así cortito me traían.
Y Pablo está diciendo eso, la ley era así. La ley tuvo al pueblo de Israel cortito. Los protegió, les marcó los límites que ellos necesitaban. Pero una vez venido la simiente Jesús, ya ellos han crecido. Ya han venido, ya han nacido de nuevo. Acuérdate, el ayo, el tutor, no es el papá. ¿Quién le dio vida al niño? El jefe de hogar. ¿Quién le dio vida? ¿Cómo nacieron los israelitas? Por parte de Dios, no por la ley. Entonces, cuando ya ellos crecieron, ya estaban listos para eso. Ahora, fíjate verso 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo sigue con esta idea del joven que tiene este tutor, este ayo. Pero aquí mete e introduce a Jesús en la escena. Dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y sabes que Pablo habla del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento en tu vida, en mi vida, ocurrió el día en que la fe, la confianza en Jesús vino y el Espíritu Santo vino a tu vida y te dio nueva vida. Naciste de nuevo. Nacimos de nuevo. La ley, dice Pablo, no tiene poder para dar vida. Por eso también es inferior. Porque la ley, esto, como decía hace un rato, con esto yo no me puedo peinar. O sea, yo no puedo chupar el termómetro y me voy a sanar. Esto simplemente nos muestra. Pero el que tiene el poder para hacer un cambio es la peineta. El que tiene el poder para cambiar es el antibiótico, es la medicina, es el doctor. Entonces, ese cambio ocurrió. ¿Y qué fue lo que cambió en tu vida? Tu vida cambió cuando Jesús vino a tu vida. Y las vidas cambian cuando Jesús viene a vivir y a tomar control de las vidas, de los corazones. ¿Cómo sabemos que Abraham confió en Dios? ¿Cómo sabemos que realmente él confió en Dios? ¿Sabes cómo? En la manera en que él vivió. Y eso es importante que lo sepamos. La fe y la confianza de Abraham, él confió en la promesa que Dios le dio y simplemente Dios le dio una promesa y fue unilateral. Abraham simplemente creyó en él. Pero ¿sabes qué? Abraham, su vida cambió y fue diferente. Y no fue perfecta, porque ves su vida y lees y estudias su vida, vas a ver que falló un par de veces y bien feo. De hecho, el conflicto israelí, palestino y árabe es una consecuencia de la desobediencia de Abraham. A veces pensamos, no pasa nada si desobedezco. 4000 años después estamos viendo la consecuencia de la desobediencia de Abraham, de mezclarse con Agar, la sierva egipcia, de donde vienen todos los árabes. Y no se pueden ver entre ellos. ¿Por qué? Porque Abraham quiso adelantarse al plan de Dios. Pero, aún a pesar de eso, dices, la fe de Abraham fue creciendo y su obediencia fue siendo perfeccionada. Y la obediencia de Abraham fue no por obligación, sino una respuesta de amor. Confianza por amor, obediencia por amor. Pero ¿cómo sabemos que Abraham realmente confió? Por cómo él vivió. Y sabes que, y eso es importante, no es tanto lo que decimos que somos, es cómo vivimos. Cómo tu vida está siendo un reflejo de que efectivamente has confiado en Jesús. ¿Cómo está siendo un reflejo tu vida? Porque cuando Cristo viene a tu vida, cuando Él vino a nuestra vida, nos dio nueva vida. Nuestra vida cambió. Y no estamos diciendo que ya nunca más vamos a pecar y que ya no estamos diciendo eso. Pero un cambio debió de haber ocurrido en tu vida. Si tú ves tu vida hace un año, hace 5 años, hace 10 años atrás, ¿tu vida ha cambiado ahora que estás siguiendo a Jesús o no? Dice la Biblia que tenemos que examinarnos, es bueno examinarnos y pensar así, si realmente mi vida ha cambiado. Porque cuando Cristo vino, dice cuando Cristo vino,
Cuando dice fuimos bautizados en Cristo, lo que está diciendo ahí Pablo es que cuando tú crees en Jesús eres como que puesto dentro de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es lo que dice Pablo en Corintios. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso ocurrió en el día en que creímos en Él y fuimos bautizados en Cristo. Cuando las personas se bautizan así por agua, están expresando algo exterior de algo que ocurrió internamente. El bautismo no nos salva, simplemente es dar fe de algo que ocurrió en el corazón, algo que ocurrió internamente. Fuimos sepultados, morimos al viejo hombre, resucitamos a una nueva vida. Entonces eso ocurrió cuando Cristo vino. Tu vida no va a cambiar por un reglamento, por seguir una ley. Nuestra vida no cambia por eso. Nuestra vida cambia cuando Jesús viene a nuestra vida. Por eso necesitas a Jesús. La pregunta es, ¿tienes a Jesús viviendo dentro de ti o no? ¿Es Jesús no solamente el Salvador de tu vida, es Jesús el Señor de tu vida? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Estás siguiendo el consejo de Dios? Algo que Dios me ha hablado mucho esta semana es, Dios nos da sabiduría de lo alto, para saber qué hacer. Pero no solamente se queda ahí. Dios no solamente te da sabiduría de lo alto, te da poder de lo alto para practicar esa sabiduría de lo alto también. Entonces, nos da todo lo que necesitamos, todo lo que tú necesitas cuando Cristo viene a nosotros. Y otra cosa que es increíble, dice, y somos uno en Cristo. En esta época lo que ocurría, había mucha división. De hecho, la ley dividía a judíos con gentiles. La ley dividía de esto y los otros, los que hacían esto y los que no hacían esto otro. Pero en Jesús todos somos uno, y nos está diciendo aquí que si eres hombre o mujer da lo mismo. No está diciendo eso, de que los géneros no son importantes. No está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo es que si eres hombre o eres mujer, o eres gentil, o eres judío, o eres rico, o eres pobre, o eres educado, o no eres educado, ya eso no es un obstáculo para venir a Dios. Todos pueden venir a Dios a través de Jesús. No importa quién seas. Podemos ser unos en Cristo. Y no solamente unos en Él, fíjate el verso 29 para terminar, dice, y herederos según la promesa. Tú y yo somos herederos según la promesa. La promesa es que tú y yo podemos ser justificados y ser hallados justos delante de Dios por la fe en Jesús. Que estamos revestidos de Cristo. Dios, el Padre, cuando te ve a ti, ve a Jesús. Ya no ve el pecado que nos separaba. Si tú ya has creído en Jesús y has nacido de nuevo, estás revestido de Cristo. Y el Padre te ve así. A veces nosotros estamos dele y pidiendo perdón por algo que ya pedimos perdón. Y ya nos arrepentimos. Y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, no veo lo que me estás diciendo. Ya te perdonó. Satanás es el que te quiere como que tener ahí el peso de tu pasado. Si te arrepentiste y confesaste tu pecado, Dios ya te perdonó, déjalo ahí. Si Satanás te quiere recordar el pasado, ve más atrás y recuérdale la cruz mejor. Pero Él ya perdonó. Y nos da una promesa que podemos nacer de nuevo. Y eso es lo que este país necesita. Esta es la promesa que Dios nos da. Estamos en época de campaña, ¿verdad? Mucha gente está prometiendo muchas cosas. Este país no va a cambiar por ninguna de esas promesas, quiero que lo sepas. Este país puede mejorar y queremos que mejore y queremos tener mejores gobernantes. Necesitamos orar. Y necesitamos orar para votar sabiamente. No podemos quejarnos si no votas, ¿ok? Eso es chafa. Pero necesitamos sabiduría de Dios para votar con sabiduría. Pero necesitamos saber que este país no va a cambiar por la promesa de un hombre. Este país y cada mexicano va a cambiar por la promesa que Dios nos ha dado, que es una nueva vida. Un nuevo país va a ocurrir con nuevos mexicanos. Y nuevos mexicanos van a ocurrir cuando Jesús venga y les salve. Entonces, ¿dónde estás hoy? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Estás confiando en algo que estás haciendo para mantener el favor de Dios? ¿O se
¿Se trata de tu desempeño o se trata de la fe y la confianza en Jesús? Ahora, sí, tu vida va a cambiar y tu desempeño va a cambiar, tus obras van a cambiar. Dice Efesios que Dios creó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. No estamos diciendo no a las obras, pero cuando Jesús viene y te da vida, también te da la fuerza para andar en esas cosas que Él preparó de antemano, en las cuales tú y yo vamos a andar. Entonces, qué gran promesa tenemos. No pongas tu esperanza en promesas que vayas a escuchar estos meses o estas semanas. Pon tu esperanza en algo que es eterno, en alguien que es eterno, en alguien que probó con su vida y su resurrección que sus palabras son más que confiables. Jesús, te damos gracias por las promesas que tenemos en ti. Gracias porque podemos relacionarnos contigo no a través de un reglamento, sino a través de Jesús, de Dios mismo. Pero gracias te damos porque nos dejaste estos instrumentos, este instrumento valioso, la ley, que es útil cuando lo usamos para el propósito con el cual fue creado y fue dado, que es simplemente mostrarnos y revelar nuestra condición. Pero que esa gravedad en el diagnóstico, esa realidad del diagnóstico, nos haga correr a lo que aquí tú nos dices que es, todo esto fue dado para prepararnos, para llevarnos, para conducirnos a Jesús, el Salvador. Entonces, Señor, si hay personas acá que aún no han venido, no han corrido al Salvador por la solución, a Jesús, que tu ley, que este espejo que es la palabra de Dios, brille fuerte y muestre la realidad de las vidas, para que provoque en nosotros una desesperación de buscar la solución en Jesús. No podemos aceptar y entender y apreciar la gracia si no hemos entendido la rigurosidad de la ley. Entonces, Señor, ayúdanos a eso, a ver la condición en la cual estamos o la cual quizás algunos están, separados de Dios, pecadores, aún no reconciliados, pero que ellos puedan entender que tú les llamas, les aceptas y les invitas a venir a ti, Jesús, a arrepentirse y a recibir el perdón que tú ofreces. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.